Compartimos la entrevista con Marta de Giusti, con quien conversamos sobre las particularidades del pasaje adolescente, las problemáticas de este tiempo, lo joven como ideal cultural. Marta de Giusti es psicoanalista, fue presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis, es docente universitaria de la Universidad Nacional de La Matanza y supervisora de adolescentes y adultos del Centro de Investigación y Orientación Comunitaria Arnaldo Raskowski. Marta, bienvenida a nuestro programa de Moebius. Comienzo por preguntarte, Marta, ¿cómo podría caracterizarse, definirse la o las adolescencias? A mí me parece que es más importante y más interesante pensar qué significa crecer. Si el lugar de crecer, el del origen y las condiciones materiales de existencia son solidarios con el crecimiento. Y en ese sentido, la mayor o menor posibilidad de acceso no solamente a los bienes económicos, materiales, sino a los bienes simbólicos. Me parece que es importante para los que somos terapeutas clínicos preguntarnos la diferencia que hay entre producciones nuevas de subjetividad y los procesos psicopatológicos. La pandemia nos enseñó a no patologizar efectos que son efectos del sufrimiento psíquico y que no son necesariamente patológicos. Es sufrimiento psíquico, es dolor, es angustia, pero no es patología. Un trabajo de tu autoría, Adolescencias en Riesgo, trabajás lo joven como ideal cultural. ¿Cómo podrías definir ese ideal? ¿Qué engloba? ¿Qué deja por fuera? A partir de ciertas cuestiones que me pasaron en la calle, de ciertos fenómenos que se estaban dando culturalmente, me pregunté, y así es el título de ese trabajo, Adolescencia en Riesgo, inseguros quiénes. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es una aparente contradicción entre lo joven y los jóvenes. Bueno, lo joven está presentado, si vos lo pensás así, o sea, todo lo que se implica el mundo de lo joven, lo juvenil, los jóvenes, etc., siempre está presentado como un universo homogéneo, sin fracturas, ¿no? Como una totalidad, digamos, donde en verdad se toma un rasgo identitario, que es la juventud, porque se podría tomar otras cosas dentro de los adolescentes y pobres, y de eso se hace una totalidad. Este es el ideal. En cambio, si uno observa la realidad y las producciones de los jóvenes y de los adolescentes, lo que ves es una gran diversidad y para nada homogénea. Es un mundo absolutamente heterogéneo. Y entonces me parece que en ese sentido es decir, no solamente heterogéneo, sino diverso. En tanto que el ideal siempre es igual. Para todas, todos y todes es igual. De manera tal que aquel que no tiene ese atributo, ¿no? Parece que cae en el vacío de la nada y que no hay nada más para hacer en la vida. También indagás sobre los modos en los cuales se construye ese ideal y sobre todo cómo se insertan ciertas dinámicas de poder. ¿Cómo se dan esas dinámicas de poder? ¿A quiénes favorecen? La adolescencia y la pubertad adolescencia es un tiempo de recapitulación y es un tiempo de descubrimiento. Y también es un tiempo de enorme construcción psíquica. Los ideales pensados como lo más preciado, digamos que tiende a alguna cosa perfecta, tienen el mismo origen que lo más abyecto y lo más rechazado por el ser humano. Más bien lo vienen a cubrir, digamos. Entonces la cultura construye mediante sofocación de los sentimientos hostiles que produce la propia cultura, porque para estar dentro de la cultura, todos nosotros tenemos que renunciar a ciertas pulsiones que por supuesto siempre te piden más y más y no tienen límites. Entonces, lo que se trata de desestimar es todo aquello que parece perecedero, transitorio,
que es lo que ilumina el tránsito en y de la existencia, en definitiva, para pensar en algo que es muy caro a la naturaleza humana y de donde saca además varias de sus productividades en la sociedad de consumo, que es la necesidad de que no haya límites, la necesidad de que no haya límites en nuestra vida, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece que lo que uno después puede medir o puede ver es qué consecuencias puede traer vivir en un mundo de pares y de semejantes. En el tiempo de la adolescencia se acentúa la exploración, el descubrimiento en relación a la sexualidad. ¿Cómo podría pensarse este tiempo a la luz de una época donde se hablan tanto de diversidades sexuales como desde la asexualidad? El cambio que se da entre la niñez y la transformación puberal es un cambio importantísimo, de manera tal que nosotros hablamos de metamorfosis de la pubertad. Porque, ¿qué quiere decir la metamorfosis de la pubertad? Que hay una modificación corporal enorme y, por supuesto, una modificación hormonal que produce una verdadera revolución en el cuerpo. La adolescencia sería como, digamos, lo que sigue en la serie en respecto de la sexualidad, porque esta transformación va a habilitar el hallazgo del objeto amoroso por fuera de los muros familiares, exogámicos, hay modificaciones con la familia, es como uno empieza a presentar credenciales en el mundo. A mí me parece que en los últimos años, además, se ha realmente como instalado una enorme modificación, sobre todo en el campo de lo femenino. Y entonces se problematizó mucho el binarismo de género y, por supuesto, ese movimiento es absolutamente solidario con los movimientos feministas, ni una menos, con la ola verde, como lo quieran llamar, y de repente también con movimientos que trabajan mucho sobre el empoderamiento femenino y sobre todo con el hecho, como sabemos, ligado a los feminicidios. Entonces me parece que en ese sentido, digamos, lo que pasa también a nivel social es que algo de lo instituido vacila, ¿no? Vacila fuertemente, no solamente en lo social, sino que también en el seno de las disciplinas que nos ocupamos de los procesos de subjetivación, de manera de incluir a los sujetos en un mundo simbólico y de lazos sociales. Entonces el lazo social se modificó fuertemente. Esta gran revolución que se está dando alrededor de la idea de ni una menos, es absolutamente instituyente. Entonces, en realidad, estas cuestiones instituyentes modelan, crean valores, crean ideales también, y que por supuesto el mundo de los adolescentes y de los púberes, todo el mundo queda profundamente afectado. ¿Cuál es el lugar de los adultos en la adolescencia o en las adolescencias? Bueno, yo creo que en este punto es fundamental, porque me parece que para crecer, para poder armar vínculos, para poder construir ideales, es necesaria la presencia adulta. Es decir, es necesario además la presencia adulta que permita a los jóvenes la confrontación generacional, el cuestionamiento de los valores que te transmitieron, porque hay un proceso que se desarrolla a partir de la pubertad, adolescencia, que esto es lo que te quería decir, que empieza a haber un corrimiento de la autoridad. Entonces es necesario que el joven se apropie de la autoridad y corra del lugar de autoridad a los padres. Por supuesto que esto es un proceso, padres o quienes han criado estos jóvenes, ¿no?
Pero para eso necesita de un adulto que le permita una confrontación, que le permita esas discusiones. Y el problema es, por eso te decía, el mundo de pares, ¿no? El mundo de semejantes. Con el semejante vos dirimís tus cuestiones agresivamente, con rivales, con competidores, etc. En este sentido, esto tiene que dar lugar a otro proceso. Yo creo que la renuncia en ese sentido del adulte o la abdicación a veces deja a todo este proceso sin sustento para hacer un pasaje, para hacer un pasaje dentro de la cadena filiatoria generacional, ¿no? Entonces, para que el joven pueda armarse un lugar y construir un lugar, tienen que ceder un lugar. Lo que se necesita, que esa es la adolescencia como construcción social, es un tiempo de moratoria, inaugurar una temporalidad que no estaba antes en la infancia. Y para esto un adulto es fundamental. Marta, muchas gracias por acompañarnos aquí en Moebius. Marta De Giusti propone analizar la relación de afectación mutua que existe entre lo joven como ideal regulador de la cultura actual, los jóvenes como sujetos de la experiencia en sus diversos escenarios y cómo marca este ideal cultural la interrelación de los jóvenes con el mundo adulto. Lo joven, los jóvenes o la juventud no forman una realidad homogénea. El mundo juvenil actual se presenta como un territorio heterogéneo, diverso, diferenciado internamente y complejo. Los discursos instituyentes que amparan, modelan y construyen ideales, valores y rituales van conformando nuestras percepciones y nuestra manera de pensar el mundo. El ideal cultural se engarza para dar forma a estos discursos. Lo joven como ideal hace de obstáculo para admitir los límites, lo perecedero de la existencia, la afiliación generacional y la responsabilidad como actor y ciudadano en las vicisitudes del mundo que habitamos. La adolescencia tiene la particularidad y el privilegio de enhebrar el tiempo. Es tiempo de pasado y de futuro. El desafío como adultos es construir con ellos el presente.